Bueno, ya con esto ya acabado, podemos entrar a algún debate, si queréis. Quiero contestar a eso. Mira, las personas nos hacemos más capaces cuanto más difíciles son las metas que nos proponemos. Si nos marcamos metas simplistas, nos destruimos menos. Tenemos que aceptar la complejidad de la situación y asumirla, por muy difícil que resulte al principio. ¿Sabes? Porque lo fácil no construye sujeto, lo difícil sí. Cuando las cosas son muy difíciles es ahí cuando realmente uno se construye como sujeto de calidad, que tiene que ser una de las grandes metas de la sociedad. ¿Vamos a hablar de lo que sí. Por favor, ¿quieres aquí ya la mesa? Cuando quieras. Sí. Bueno, pues no sé si falando galego me entendes. Sí, sí, más o menos. Ben, agradecida por as palabras. Se me permites, ante a túa pregunta con cual titulabas esta conferencia de hoxe, ¿no? Como superar o capitalismo, ¿no? Para se conocer o capitalismo, ¿no? Deches algúns apuntes aí, ¿no? Entón, se me permites, a osadía podo dar unha pista de por onde podría ir o mellor pie de superación. Por ejemplo, eliminar os exércitos de reserva de man de obra. O capitalismo se basa na venta do capital humano, da man de obra, ¿no? Si deixamos de ansiar e facer colas e nos orientamos hacia outro tipo de buscar nosa vida, outra forma, se deixamos de poñernos a venta como man de obra, isto tendría un efecto realmente revulsivo, pero justamente o que se demanda é traballo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Outra das cuestións, o sea, o capitalismo ten múltiples casos, pero non é fundamentalmente esa man de obra, a venta de man de obra, e outra é a escolarización, ¿no? E todo o mundo... ¿Qué? E todo o mundo, bueno, pretende, e todo o mundo leva os rapaces á escola e ademais críticamente, e ademais espera que ese rapaz se forme e sea unha persona dentro do sistema con unha seriedade profesional e tal. Entonces, realmente para chegar a iso fai falta lo que decías antes, ¿no? A elevación da cualidade, da calidad moral e humana, ¿no? Ben, que pasa? Iso é posible? É posible que non quero que nadie me dé un traballo, me busco traballo. Recuperar, que decía o historiador Lepi Thompson, tamén inglés, ¿no? Recuperar os espacios de comunidade, ¿no? En todos os sentidos. Ben, iso se pode facer, se pode tender hacia eso. Evidentemente, como te dices, os cambios non son radicales, ni son progresivos, son procesos largos, costosos, sin seguridade de éxito, con moitos fracasos e con moitos costes personales tamén, ¿no? Pero sí, eu creo que se pode tender. Entón, eu, por exemplo, que estou con moita xente nova e tal, e ante esta situación, pois, intento facer cooperativas, traballar e tal e cual, pero a experiencia é sempre de que, bueno, estou aquí, estou moi ben, moi implicado, moi tal, pero se me aparece algún traballo, se me aparece algo mellor, me largo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería dejar apuntado esa reflexión. Mira, todas esas cuestiones, recuperar los espacios de comunidad que se puedan, sí, pero hay que tener en cuenta, nosotros estamos sometidos a un sistema jurídico, a una normativa de leyes, ¿no? Esas leyes imponen, porque los aparatos represivos imponen, ¿no? El ejército mismo está obligado por la Constitución española a hacer cumplir la legalidad, ¿no? Esa legalidad es muy asfixiante, hay una avalancha de leyes, y las posibilidades de hacer cosas que hay en el terreno de la transformación legal existen, pero son limitadas. Es decir, hay, por ejemplo, una cooperativa, por muy cooperativa que sea, está sometida a las leyes del mercado, depende de la circulación de la moneda actual, y etcétera, del euro. Entonces, lo tenemos que hacer, sí, totalmente, pero de una manera realista. Es decir, saber que eso está realizado por personas que somos nosotras y nosotros, construidas por el sistema educativo actual que nos ha destruido, ¿no? Entonces llevamos nuestra destrucción a esa, ¿no? Tenemos que tener una visión despiadadamente realista.
Pero, por supuesto, lo único que añadiría a lo que tú has dicho es que insisto en hacer un esfuerzo de reflexión y de difusión de los grandes problemas de nuestra época. Es decir, algunos intentar hacer ese esfuerzo. No, con respecto a lo que has comentado de la caída del Imperio Romano, que cada vez se cita más como elemento que nos puede ayudar a entender el futuro, incluso se plantea una nueva terminología de neofeudalismo, como de un avance hacia un mundo donde los grandes poderes estatales pues, irán derivando hacia poderes más locales. Bueno, quería un poco que me planteara, bueno, ¿qué piensas, o si has leído algo sobre esta cuestión? Realmente, bueno, yo creo que la solución la has planteado tú, ¿no? Eso puede acabar pasando, porque evidentemente fue un proceso muy largo de 200, 300 años y nosotros no lo veremos. Pero la clave creo que está en lo que tú decías del sujeto, ¿no? Yo he leído algo sobre eso, pero nunca me había planteado lo de que esta ha sido la primera civilización que ha anarquizado al sujeto, ¿no? Todas aquellas fases civilizatorias siempre había un sujeto, ¿no? Pero ahora mismo el sujeto se está desintegrando, ¿no? Y yo creo que esa reflexión que has hecho es muy interesante para no caer en lo que tú has dicho también, ¿no? En la historia determinista, ¿no? Todo se repite, ahí lo tenemos, además por mucho que se haga va a dar igual, porque como yo digo, el viento de la historia nos va a barrer y por mucho que nos queramos poner delante, pues va a ser simplemente pues, el morir con las botas puestas, pero realmente no se va a poder. Pero lo del sujeto me ha parecido muy interesante. Bueno, la degradación del sujeto incluso es física, ¿no? De repente el uso de la tecnología ha provocado un sujeto físicamente muy debilitado, ¿no? La creencia en que un ser humano puede renunciar al trabajo muscular es un error, ¿no? La creencia de que las máquinas deben hacer todo, bueno, ahí está la diabetes, ¿no? Todo el mundo sabe que la diabetes es muchísimo más débil o no aparece en cuanto que se hace ejercicio físico, ¿no? Entonces, claro, la obesidad, o sea, el ser humano, la naturaleza, digamos así, lo ha hecho para hacer un ejercicio físico unas cuantas horas al día. Cuando eso se ha destruido, en muy poco tiempo están surgiendo problemas muy gordos. O sea, la sociedad actual es muy arrogante y creían que podían hacer lo que fuera, ¿no? Era como una cosa ahí, y no es verdad. El ser humano tiene unas necesidades físicas. Una de ellas, por ejemplo, hacer trabajo físico, ¿no? Por lo tanto, eso es ya sin hablar de las degradaciones. Es como, bueno, al ser humano se le puede convertir en una máquina que odia, que es el objetivo de la sociedad actual, convertir al sujeto en alguien que odia. Pero hay una necesidad subyacente de afecto, de cariño y tal. Entonces esa máquina que odia, eso lo que lo llevaron más lejos fueron los movimientos fascistas, ¿no? Los movimientos fascistas hacían que la gente viviera en el odio y en el miedo al comunismo, a la masonería y el odio tal. Esa gente sufre colapsos tremendos cuando no encuentra satisfacción de sus necesidades emocionales. Entonces, o sea, el ser humano no es moldeable infinitamente, porque tiene una existencia de muchos milenios y entonces no se puede coger y hacer lo que se quiera con él, ¿no? Tiene que hacerse porque el poder le interese, ¿no? El capitalismo puede evolucionar de muchas maneras negativas. Se ha hablado de neofeudalismo, quizá, pero también ahora se está evolucionando de una manera muy clara hacia un nuevo esclavismo, ¿no? El trabajo asalariado, ya Aristóteles dijo que el trabajo asalariado es una forma de esclavitud. Entonces, ahora hay cada vez más en el tercer mundo y muy pronto aquí relaciones casi de esclavitud o no. O sea, por ejemplo, aquí el hombre el de Zara, pues él tiene niños esclavos trabajando en sus fábricas, pero en muchos sitios donde eso se está haciendo, ¿no? En 20 o 30 años puede haberse vuelto a un sistema neoesclavista que, ¿sabes? La idea de que el Estado se fragmente y se vuelva a lo que llaman feudalismo, yo eso lo veo menos probable porque el Estado es muy fuerte y la tecnología los tiene muy unificados, ¿no? La tecnología, el Estado romano se fragmentó cuando empezó a faltar los medios de comunicación y tal. Pero bueno, no sé qué es peor, un nuevo feudalismo o un nuevo esclavismo, ¿no? Dejémoslo ahí, ¿no? Luego, la historia de la humanidad no es la historia simpática que cuenta la gente. La historia de la humanidad ha tenido desfallecimientos horripilantes. El mundo romano es uno, pero otro es la crisis del siglo XIV, que está mucho más cerca.
Las sociedades europeas se derrumban en el siglo XIV y no se puede saber por qué. Bueno, eso es increíble, la historia del siglo XIV hace poco, algunos estudiosos lo sacan, pero muere entre un tercio y la mitad de la población europea en 40 años. Luego se adjudica una explicación simplona y tonta a la peste negra. Porque ya las sociedades estaban muriéndose mucho antes de que llegara la peste negra. Aragón, por ejemplo, se despuebla prácticamente, nunca se ha vuelto a repoblar. ¿Qué sucedió? O sea, la historia humana tiene decaimientos, catástrofes, cosas que no son explicables según el racionalismo progresista del marxismo y demás. Y esa es una, bueno, la crisis del siglo XIV, yo estoy deseando a ver si se hace un debate bueno, es impresionante. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que igual que ha habido una crisis del siglo XIV, puede haber una gran crisis en la cual, si hubiera al menos unos sectores conscientes, mínimamente organizados y con un proyecto y un programa, se podría construir una sociedad nueva. Es decir, porque las crisis tienen esa doble naturaleza, ¿no? Una crisis puede ser un derrumbe, puede ser también el momento, y eso pasa hasta en la vida particular, ¿no? Pasas por una situación límite, lo pasas muy mal, pero quizás esa situación es la que te estimula, y tú luego cuando dices, joder, menos mal que me ha pasado esto, porque esto realmente me ha mejorado muchísimo, lo he pasado súper mal, pero me ha construido como un ser humano de calidad, ¿no? Entonces, tenemos que ver en las grandes catástrofes históricas las oportunidades. Y eso se pueden aprovechar si antes ya tenemos esta visión, que es mucho más dialéctica, menos determinista de los, ¿no? Igual, bueno, la caída del mundo romano, yo aquí la estudio, es curioso además cómo se ha repetido en la sociedad actual, es curioso, este libro lo explica, las 4 fases que hay siempre en las sociedades en la relación entre el Estado y el pueblo. Entonces, ahora estamos entrando en la 4ª fase del mundo romano, se repite, y bueno, hay unas constantes en la historia, ¿no? Yo espero que esto nos arroje, nos permita arrojar luz, pero hay que ver las particularidades. Un sujeto mucho más destruido que en otras sociedades, unos poderes estatales que tienen un poder tecnológico aterrador. No olvidemos que Internet es una creación del ejército en Estados Unidos. Y luego también, pues, una naturaleza mucho más devastada. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que bueno, ya los romanos devastaron mucho la península ibérica, sobre todo en el sureste, ¿no? Pero ahora mismo la destrucción de los suelos, el cambio climático, todo esto son factores que hipotecan el futuro de una manera bastante grave, ¿no? ¿Que esto es descorazonador? Quizás sí. Pero la calidad del sujeto se pone de manifiesto cuando una persona es capaz de mirar las cosas más horribles sin perder el control y sin dejarse llevar por el miedo. Hay que saber mirar el lado horrible de nuestra sociedad sin autoengañarse. Porque vamos a ver, mira, las utopías sociales y todo lo que ha venido después son narcóticos espirituales. Nunca va a haber una sociedad utópica, nunca la va a haber. O sea, eso es una bobada. Eso es infantil, es una transposición de la idea de las religiones sobre el cielo. Siempre va a haber un grado de incertidumbre, de caos. Está el problema de la muerte, el problema del paso del tiempo. No va a haber nunca eso. Hay un libro muy bueno, el único autor que yo respeto de filosofía, que se llama Eleno Saña, que hace una refutación de las utopías sociales a partir del análisis de la condición humana. Eleno Saña es un hombre vinculado al mundo libertario, ya mayor, pero bueno, él en su breve tratado de ética le dedica un capítulo. Es filosofía de la buena lo que hace Eleno Saña. Y él, claro, yo había llegado a las mismas conclusiones, justamente a las mismas conclusiones, quizá más por el análisis histórico yo y él por el análisis filosófico. Concluimos lo mismo, ¿no? Entonces la vida humana tiene siempre un punto de desgracia, de caos, de imprevisión, ¿no? De tragedia, que tenemos que aceptarlo. Y la historia igual nunca va a llegarse a un punto en que la libertad esté garantizada. La libertad solo puede existir como esfuerzo por la libertad. Siempre existirá el riesgo de que se vuelva a la tiranía, de que se vuelva al capitalismo, a la propiedad privada. Incluso si se consiguiera una victoria total, siempre será una victoria finita. Entonces tenemos que ver que estas cosas son así. ¿Esto para qué vale? Para reconciliarnos con nosotros mismos, saber que la vida humana es problemática y cultivar la virtud de la fortaleza. Necesitamos la fortaleza. Es decir, la fortaleza es mirar de frente las cosas como son. Y a toda costa no dejarnos engañar por nada. El peor engaño es el autoengaño. O sea, el peor de todos los engaños es el que uno se proporciona a sí mismo para darse consuelo espiritual. Entonces tenemos que decir, no necesitamos consuelo espiritual. Vamos a vivir la realidad como es. Y vamos a intentar transformarla como es. Y cuando se llega a esta conclusión, luego después ya uno se tranquiliza. ¿No? Porque
bueno, pues son procesos complicados, quizá si queréis leer el breve tratado de ética, y es un libro que ahora publicito mucho. Eleno y yo somos amigos, pero os juro que no me da nada por lo hago solo porque creo que es un gran libro de filosofía escrito hace 6 o 7 años. Mira, eu, estuve aí atrás, chegoume as mans o tema este da teoría do ben común e, bueno, está en un libro relacionado con este tema e, bueno, non sei sabes si te has leído algo al respecto relacionado con esto y qué opinión te suscita esa teoría. Vamos a ver, mira, el libro es bien intencionado, sí, lo conozco, pero no capta toda la complejidad de las sociedades humanas y de la historia, ¿entiendes? Es decir, es una simplificación. Tú ahora lee el libro o déjalo 3 meses y vuélvelo a leer después de haber dedicado mucho tiempo a pensar en la realidad actual. La realidad de la sociedad actual, de lo que está pasando, ¿no? No solamente al nivel más elemental, de que hay 3 millones, 2.800.000 personas que viven en la pobreza, casi miseria, según los datos de Caritas de hace 3 días, no, sino más allá todavía, ¿no? Porque esto puede ser nada respecto a cosas que pasan, ¿no? Entonces, ante una situación tan compleja, tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestra mente funcione complejamente. Lo real es complejo. Todo lo que no es complejo se nos presenta como no complejo, debemos desconfiar de ello. Yo en ese sentido admiro mucho a un filósofo francés que se llama Hector Morgan, que ha desarrollado la filosofía de la complejidad. A mí me sirvió de mucho cuando lo leí hace 15 años, porque este hombre, que está vivo todavía, aunque es muy mayor, te dice lo siguiente: mira, el mundo es complejo, el ser humano es complejo, acepta esa realidad, acéptala. En cualquier cosa de la vida que hagas te vas a encontrar con una complejidad desconcertante. Y entonces no te desconciertes ante la complejidad, sino acéptala como parte de la vida. De la misma manera que nosotros admitimos que hace calor en verano y frío en invierno. Entonces, cuando eso es muy tranquilizante, porque antes piensas que la complejidad es una anomalía, es algo anómalo que te pasa a ti o a los procesos en que tú estás. Entonces, cuando te dicen que la totalidad de lo real y del sujeto es compleja, y en parte es incomprensible, y en parte es impredecible, y en parte es intransformable, eso te tranquiliza. Entonces, después de eso, hay un segundo momento que la mente empieza a funcionar en la complejidad. Acepta la complejidad, y eso es muy bueno porque, por ejemplo, evita construir teorías acabadas. Las teorías acabadas han sido una plaga, desde Platón hasta Hegel, hasta el marxismo. Es decir, llega alguien y te dice: yo sé todo sobre la totalidad del mundo. Respuesta: no se puede definir ningún saber sobre la totalidad del mundo, ni siquiera sobre la cuarta parte de la totalidad del mundo. Lo que podemos saber sobre el mundo, es cierto, es muy incompleto y muy confuso. Y tenemos que aceptarlo, porque no podemos ir más allá. Entonces, esa cuestión es muy tranquilizante y es muy útil en la transformación de la sociedad, porque en definitiva eso nos evita, vamos a ver, tener una mente demasiado racionalista que quiere tenerlo controlado todo. No es posible. Entonces nosotros nos desenvolvemos en grados relativos de caos. Es como ahora lo que vayamos a hacer siempre tendrá un componente de caos, de confusión, y no tenemos que vivirlo diciendo: qué horror, esto hay que ordenarlo como sea. No, forma parte del mundo. Entonces la teoría del bien común parte un poco de esa idea. Una interpretación muy simplificada que no tiene en cuenta, pues vamos a ver, por ejemplo, no tiene en cuenta que en la guerra civil aquí, en contra de toda teoría del bien común, las élites del poder organizan otra estrategia, que es una matanza generalizada. Matan hasta 200.000 personas, ¿no? Entonces esa es otra salida, ¿no? Cuando ellos ven que sus privilegios económicos estaban en peligro. Entonces es otra salida, ¿no? Pero, bueno, se agradece la buena voluntad de la teoría del bien común. Estaba ahí mira. Bueno, vamos a ver. Para empezar a traballar, a facer esas pequenas cousas, que ferramentas, de que ferramentas dispoñemos, supoño que parte da ferramenta telo por aquí, non? O sea, ferramentas prácticas que nos permitan iniciar un traballo, un colectivo, con as persoas que nos rodean. Xa non falo por outras preferentes, pero
algún tipo de ferramenta que te poida orientar, non? Entendo ben a tua forma de pensar, penso que, efectivamente, pues, bueno, todo isto, a filosofía é fundamental, etc. Pero, bueno, para as personas que normalmente, pues, andamos pola calle, que a donde podemos botar man que nos poida orientar? Non será o mesmo problema, a mesma ferramenta que necesito 15 anos. Porque se non, es que nos perdemos. Bueno, vamos a ver, mira, lo que cualquiera de nosotros parezcamos no tiene importancia, lo que importa es la realidad, ¿no? La realidad la que determina y nos determina. Pero ahora mismo estamos en una situación muy difícil, ¿no? Herramientas prácticas, bueno, pues vale, aquí la gente lleva saliendo a la calle a pedir reformas que no han servido absolutamente para nada, ¿no? Pueden seguir 100 años más pidiéndolas, ¿no? No va a servir. Respecto a herramientas prácticas, pues yo te digo que cada cual mire en el interior de sí mismo y vea qué puede aportar. Yo, desde luego, mis ideas al respecto son bastante pobres. Tiene que ser un esfuerzo individual. O sea, yo tampoco las tengo. Yo estoy luchando desesperadamente por entender lo que está pasando y cumplir la función que pueda. Pero no tengo muy claro, ¿no?, qué se puede hacer. Creo que no es posible tenerlo claro, ¿no? Pero ya sería muy importante que cada cual dijera, yo voy a hacer algo. Ese paso. Y luego ya, en ese esfuerzo, es decir, yo me voy a comprometer, yo voy a intentar entender, porque es un momento... Vamos a ver, mira, Europa ha dominado el mundo desde hace 500 años. Y ahora Europa ya va a pasar de dominante a dominada, en realidad, ¿no? Entonces, en un cambio total de lo que es de 500 años, o sea, entramos en un ciclo histórico que puede durar otros 500 años, o vete a saber, ¿no? Eso es tan grande, tan tremendo, que no es posible dar ninguna respuesta fácil, porque es demasiado complicado, ¿no? Una vez dicho esto, sí podemos tener, pues mira, práctico, pues, no sé, quienes quieran contribuir, pues que se encuentren de vez en cuando, charlen de estos asuntos, piensen que las soluciones sencillas ya no valen, porque la cosa, ahora todavía, quizá durante 2 o 3 años se pueda jugar a soluciones sencillas, pero luego ya no. La situación va a ser tumultuosa, ¿no? Y por lo tanto, pues a ver qué se nos ocurre, ¿no? Yo espero mucho de la creativa popular, de la gente. Hay una tanta velocidad que me deja guapa. O sea, esa velocidad, bueno... Mira, te voy a contar una historia de... Mira, en el mes de junio de 1914, Europa vivía tranquilamente una cierta siesta, todo estaba muy bien. De repente, en agosto, estalló la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una cosa de un horror aterrador. A nosotros nos cuentan mentiras sobre la historia. Hay que ver una descripción de lo que era la guerra en las trincheras, como yo las he leído, era algo aterrador. O sea, la gente vivía entre trozos de cadáveres, de esqueletos, llenos de gusanos en los veranos. O sea, porque claro, las bombas caían y la gente estaba... Y eso fue aterrador. Y la gente joven, por ejemplo, de Francia, fue llevada desde sus pueblos, desde sus casas, a ese horror de las trincheras. De repente se encontraron, ¿no? Yo leí una carta de un francés que dijo textualmente, dice, acabo de llegar hoy a la trinchera. Dice, si esto es la guerra, estoy deseando que me mate cuanto antes. Esto es lo que describe a sus... Claro, porque la guerra, incluso como se nos ve en las películas, es falsa. Las películas son falsas en todo. La guerra real te la describen ellos. El olor, por ejemplo, ¿no? Cuando llegaban, lo primero que hacían era vomitar por el olor de los cadáveres, de la descomposición, de la putrefacción, la idea angustiosa de las bombas cayendo todo el día, el no poder dormir, el agua repugnante. Entonces, la humanidad hay momentos que se derrumba en cosas, en horrores, ¿no? Nosotros no estamos preparados para eso porque hemos vivido en una sociedad artificial, que es la sociedad del bienestar, que se crea en los años 60 y que nos ha entontecido. Estamos entontecidos por un bienestar que quizá no se dé nunca más en la historia. Muy pocas veces se ha dado, ¿no? Entonces, esa cuestión tenemos que ver la vida con perspectiva. ¿Qué vamos a hacer ante esto? Pues no sé, a lo mejor no hacemos nada, nos vamos con el camino o nos asustamos y no hacemos nada. Pero nadie tiene una respuesta. Yo lo que quiero, lo único que puedo decir, hacer un esfuerzo, hagamos un esfuerzo, ¿no? Cosas pequeñas. Bueno, ya hay casos. Yo leí una entrevista que me impresionó mucho
me parece que era en Cádiz, un matrimonio, él y ella tenían trabajo, de repente lo pierden, les echan de su casa, tienen 2 niños menores y tienen que ir a vivir a una chabola debajo de un puente, ¿no? Con rata. Entonces su hija de 12 años le dice a su padre, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos nosotros aquí viviendo en medio de esta cutrada con ratas, ¿no? Entonces dormían con un hacha debajo de la cama porque allí había muchos delincuentes y tal, ¿no? En muy poco tiempo una familia normal de trabajadores se ve durmiendo debajo de un puente con una hija de 12 años y dice, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Eso se puede generalizar en la sociedad, ¿no? Eso es terrible, pero ha habido otros episodios históricos muy tremendos, ¿no? Y que puede ser que se vuelvan a repetir y tenemos que tener la presencia de ánimo para considerar que eso puede ser y ver qué vamos a hacer delante de ellos, que no sea pues quedarnos paralizados de terror, ser incapaces de reaccionar, no aportar nada. Tenemos que tener un sentido de servicio. Entonces el espíritu de servicio tiene que realizarse a partir de una comprensión de lo que puede suceder. Europa está en caída libre, ¿no? Eso está claro. La tecnología aún no permite mandar domadores a través de un mail. Bueno, siguiente. A ver, la tecnología nos hace tontos, es cierto. Pero yo discrepo. Bueno, ante todo, estoy de acuerdo con tu corriente de pensamiento, con tus datos y tu información que nos haces aquí un poco cavilar. Pero yo no he hecho la culpa al Estado, de sus mecanismos. Yo creo que la culpa mucho es el individuo. El individuo, lo que está pasando ahora, estamos pagando nuestra soberbia, nuestra comodidad. Porque hay un dicho que puede más la inercia que la conciencia. Y la conciencia no la trabajamos. No la dejamos. La herramienta, como dice el Señor, la herramienta es el discernimiento. No nos paramos a discernir lo que nos mandan, lo que nos envían a nosotros mismos, al entorno. Entonces lo que estamos pagando es una soberbia de nuestro intelecto, de nuestro confort. Nosotros mismos nos anestesiamos. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no generamos dinámicas de reforzamiento, de fortalecimiento interior, físicas. Tenemos una actitud expectativa a nuestra inteligencia natural, mucho intelecto, pero poca inteligencia natural. No la aplicamos, esa visión holística de las cosas, tampoco la aplicamos. Entonces nos lleva a esta situación. Y no es el Estado, ni sus historias, sino es el propio individuo. Otra cosita más, hablando de las mujeres, porque toman un 15% o 10% están anestesiadas con antidepresivos. Bueno, hay un factor hormonal, después acompañadas de otras cosas. Hay otras cosas, sí, hay otras cosas biológicamente está demostrado. Hay otras cosas que se añadieron como pues, la nicotina, la cafeína o roles masculinos, lo cual han ido en contra de su esencia, su sensibilidad, etcétera, etcétera. Y otra cosita, el sentido de la vida también lo tenemos muy perdido. Somos hemíferos transitorios y ¿qué nos dedicamos? A anestesiarnos, a drogarnos, a emborracharnos, a emporrarnos, etcétera, etcétera. Entonces, ese sentido de la vida ha sido suficiente como para replantear una nueva perspectiva de futuro. Y tampoco la aplicamos. ¿Por qué nos pasa? Como individuos. ¿Por qué? Y hay otra cosa que dice también, toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Por qué no fortalecemos esos eslabones? Y después una ética también, hay una carencia de ética templada, fuerte, profunda, y unos ideales que no se llevan a la práctica. Además, si hay individuos que tienen una cierta sensibilidad, es como aquí, son muchas sensibilidades juntas. Y las hay por ahí, porque no nos significamos todos, y generamos un ideal y lo plasmamos en la realidad. ¿Por qué nos dispersamos? ¿Por qué nos debilitamos? ¿Por qué no nos cohesionamos? Dime, ¿por qué? Y no estoy de acuerdo con que el Estado se encargue de todo eso. Porque nosotros podemos generar un Estado, un ideal, y crear y transformar esta realidad que tenemos. Y esta realidad, como siga así, la verdad que va a ser un poquito negra y mucha inercia. Gracias. Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo en que hay que reforzar el sentido de la responsabilidad individual. Muy fuerte, ¿no? Es verdad, por ejemplo, yo antes lo hablaba con unos amigos en las hipotecas, ¿no? Ahora la gente grita mucho, es que nos desocian y tal, pero ¿por qué has cogido una hipoteca? ¿Quién te obligaba? O sea, tú has ahí intervenido y has hecho el juego a los banqueros y ahora vienes llorando a que el Estado o quien sea te arregle el desastre que tú... Otra cosa muy distinta, gente a lo mejor que necesitara una hipoteca para una casa, pero mucha gente compró hipotecas porque quería irse de una casa modesta pero decente a una casa grande, incluso a un chalet, ¿no?
Eso es verdad y es una de las razones por las que yo no estoy dispuesto a participar en los colectivos antihipotecas hasta que la gente no vaya allí diciendo, a ver, que levanten la mano quien han pedido hipotecas y que expliquen por qué las han pedido. Porque es que si no, claro, convertimos al sujeto en un ser irresponsable que delega siempre en instituciones la propia culpa. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero, mira, tú date cuenta que la naturaleza del ser humano es individual y también es social, ¿no? Ahora mismo hay una responsabilidad obvia del Estado a través del sistema educativo. El sistema educativo es una función del Ministerio de Educación. Entonces, el sistema educativo nos destruye, por ejemplo, nos destruye mentalmente, nos impide pensar, lo que tú has dicho de la inteligencia natural, ¿no? Yo de vez en cuando cojo textos de enseñanza media y los miro cuando voy a alguna casa y tal, así con niños o niñas de esa edad. Y digo, bueno, la gente que estudia esto tiene que acabar fatal de la cabeza, fatal, porque esto destruye todo, ¿no? Pero entonces, por lo tanto, aunque tenemos que insistir mucho, y estoy de acuerdo en la responsabilidad individual, no podemos ver que el individuo también está en situaciones que no puede controlar. Es decir, cuando se coge y se mete a un niño de 12 años o una niña unas cosas dementes, y además la mayoría equivocadas y explicadas de una manera incomprensible, entonces se produce un proceso de cautización de la mente. Esa persona se siente perdida, ¿no? Entonces, hay una doble responsabilidad. Tú has dicho una cosa de lo holístico. Lo holístico también es ver al individuo en su doble naturaleza, como ser individual y como ser social, ¿no? Nosotros, entonces yo propongo que en lo individual tiene que haber una responsabilidad del individuo y en lo social tiene que haber una responsabilidad de las instituciones que moldean al individuo, sin su voluntad. Otra cosa muy distinta sería una sociedad con una educación libre en donde el individuo se autoeducara. Quizá no él, pero la gente que le quiere. A un individuo solo le puede educar la gente que le quiere. No le pueden educar ni un funcionario ni un mercenario. Le pueden educar sus padres, sus madres, sus vecinos o la gente que le quiere, ¿no? Y no a alguien ajeno que pagado por el Estado. Entonces, pero por lo tanto, yo digo que efectivamente seamos holísticos, veamos la doble naturaleza del individuo. Entonces ahí sí estaríamos, creo que podríamos estar de acuerdo, ¿no? El Estado no podemos crear un Estado que es un sistema legal y quien no cumple ese sistema es castigado, ¿no? Es castigado de muchas maneras, ¿no? Allí en Madrid, por ejemplo, cuando algunos decidimos que no íbamos a comprar los billetes del metro, esos porque es un robo, lo habían subido de 9,20 a 12 tal, ¿qué sucedió? Que la señora esta bruta, la Cifuentes esta, mandó a su policía a dar palizas a la gente que se saltaba en el metro, ¿no? Entonces, además, emplearon a la Cristina Cifuentes, que es la delegada del gobierno, ¿no? ¿Qué hacían? Ni siquiera detenían, porque si detienes tiene que dar, no, cogían a la gente que se colaba y le daban una paliza y lo dejaban allí tirado, ¿no? Cuando lo hicieron, claro, eso es un procedimiento, porque si lo detienen ya siempre tienes que dar la cara, siempre hay un, bueno, ¿no? Que si te dan una paliza y te dejan tirado ya, al final, vamos, el movimiento se cortó de raíz, ¿eh? Cuando dieron como 100 palizas, ya nadie nos atrevíamos a hacerlo. A mí me da pena, ¿no? Porque yo siempre voy a todas partes en transporte público andando y, bueno, pues es mucho dinero para mí tener que pagar toda esa cantidad de dinero con el nuevo precio del transporte público. Entonces, hay un sistema coercitivo, ¿no? No podemos crearlo, hay una legislación, incluso no podemos hacer hoy muchas cosas que nos gustaría hacer, ¿no? No tenemos poder económico, por ejemplo, supongamos que alguien quiere crear un sistema educativo que no esté basado en el adoctrinamiento. Hace falta dinero, unos locales y tal, necesitamos dinero que no tenemos. Como mucho, gracias al esfuerzo de la gente que tiene este local, que aporta su dinero para mantenerlo, podemos hoy estar aquí. Pero es porque hay una gente que aporta su dinero. No podríamos tener un colegio. Por lo tanto, dejemos el aspecto de la doble naturaleza del ser humano, individual y colectiva, ya tendrán. Por una parte, organizar bien la sociedad y por otra parte, hacer al individuo responsable. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo y en los próximos años lo voy a hacer más, decir, no, a ver, la responsabilidad individual es clave. Tenemos que decir, yo soy culpable y soy responsable de las cosas que hago, ¿eh? Y no estar siempre diciendo que es que el Estado, el capitalismo, tal. Hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿no? Y otras que lo podríamos hacer mejor. Es verdad que no podemos quizá transgredir las leyes que nos imponen el ser como somos, pero sí es verdad que podríamos tener relaciones con nuestros iguales mucho más afectuosas, mucho más basadas en el desprendimiento, en la cortesía, en la corrección, que eso no se hace. Y eso sí podemos hacerlo. Y no lo hacemos en general, ¿no? Ya sería una gran revolución cambiar el clima que hay hoy de indiferencia, de vivir de espalda a la gente, con otra manera. En ese sentido, creo
Entonces, ¿sabéis? Las sociedades campesinas del pasado inmediato eran asombrosamente correctas y tenían montones de fórmulas de cortesía que reflejaban un cariño muy profundo hacia los demás. Entonces, yo os animo a que busquéis a lo mejor algunas descripciones, no sé quién, yo leí algo aquí, no sé si en Castelao, de cómo era esto. Y entonces podemos recuperarlo para el siglo XXI, esta forma así tan educada, tan amable, cómo se trataban, eran sociedades muy generosas, las casas en las aldeas siempre estaban abiertas, se cogía lo que se necesitaba, la gente se llevaba allí, se metía en casa y se sentaba a comer, no había ese sentido de lo tuyo y lo mío tan terrible que hay ahora, ¿no? Y eso hacía la vida muy agradable, y eso lo podemos hacer, ¿no? Y otra cosa, perdón. Hay un turno. No, hay un turno. A ver, hay otro punto Hay también. esperando para hablar. Hay otro punto. Sí, los poderes coercitivos son muy grandes, pero nosotros somos un mayor número, que es una minoría. También tenemos la capacidad, cuanto más poder coercitivo, también tenemos una capacidad crítica. Y otro punto que se nos ha muerto también los individuos es la coraje, la nobleza y el valor. Claro, claro. ¿Y por qué? Porque nos ahorramos, nos debilitamos. Sí, pero no olvides que en el Estado español Tenemos actitudes y pensamientos debilitantes. los aparatos policiales, de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso. Tiene que haber una recuperación de los estados. Pero los aparatos policiales aquí en total son unas 400.000 personas. La Guardia Civil son 85.000, la Policía Nacional, policías autonómicas, servicios privados de seguridad, las policías municipales. Nosotros somos 30 millones. Daros cuenta, sí, pero no estamos armados, ¿no? Daros cuenta, por ejemplo, hasta hace no mucho las policías municipales cumplían solo funciones. Ahora ya tienen, en Madrid tienen antidisturbios y en Zaragoza igual. Y son súper violentos. O sea, antes no lo tenían. Entonces, el crecimiento de los aparatos policiales ha sido muy fuerte, ¿no? Muchas veces, el caso por ejemplo, esta mujer, que es verdaderamente una nazi, la Cristina Cifuentes esta, o sea, siempre tiene que decir alguna cosa amenazadora, alguna cosa violenta. No sé, cuando se infiltró en el 15M hizo unas declaraciones, parece que fue a alguna asamblea del 15M disfrazada y luego después siempre es amenazadora, ¿no? Es terrible tener allí a esta sujeta, ¿no? Y lo hace además, ¿no? Lo hace, porque ella lo dice y lo hace. Entonces, claro, te sientes muy coaccionado, ¿no? Muy coaccionado, incluso en cosas tan elementales como, bueno, pues, no pagar en el metro, que tampoco es para tanto, ¿no? Y que lo hacíamos en realidad 4 gatos, ¿no? Entonces, pues, bueno, existen estos aparatos, ¿no? No es el momento, pero habría que ver qué significan los aparatos de coerción, ¿no? En las sociedades y por qué crecen constantemente. O sea, eso está muy claro que siguen creciendo, ¿no? Bueno, había alguien. Hay unas personas agardando y si os parece luego cortamos o seguimos, como vexades, porque xa llevamos un rato aquí e hai xente que está moi incómoda, non hai moito espacio, entón eso. A ver, eu quería hacer unas preguntitas volviendo a como comenzó la charla, que nos planteaba el tema de las pensiones, que es decir, que se ha montado un sistema de pensiones que es inviable y tal. Sin embargo, yo lo que observo es que las pensiones tal como las conocemos actualmente datan más o menos de los años 50, 60, si no recuerdo mal, y la pirámide poblacional, o sea, la gente en los años 50 y 60 se moría mucho antes que ahora, con lo cual cuando nos ponen el famoso gráfico de la pirámide de que es insostenible porque ahora vivimos más, si se hace una comparativa entre lo que se vive ahora, lo que se vive cuando se pusieron las pensiones o lo que se vive hace 10 años, creo que por ahí no se sostiene que sean insostenibles, o sea, perdón por la redundancia, que sean insostenibles las pensiones. De hecho, antes del inicio de la crisis, lo que se estaba diciendo era justo lo contrario, que había que jubilar a la gente en determinados sectores, jubilarlos antes porque eran poco productivos. Es decir, y de hecho en Radio Televisión Española hubo prejubilaciones en sectores como la banca, que no es un sector que requiere un esfuerzo especialmente físico, hubo prejubilaciones. Es decir, que creo que el tema de las pensiones se nos está poniendo como disculpa la crisis, que en mi opinión todas las crisis, casi todas son cíclicas, salvo algunas que acaban en guerras, ¿no? Entonces, ahora lo que se está haciendo es toda una serie de reformas legislativas aprovechando la crisis, y esas reformas que se están haciendo, como la de las pensiones o como la reforma laboral o como muchas otras, nos van a quedar ahí, pues no se sabe hasta cuándo.
Eso, por un lado. Y quería decir, ¿cómo se justifica, por ejemplo, cómo se podría mantener el sistema de las pensiones? Yo pregunto, o creo, que lo que se ha producido a lo largo de los últimos, sobre todo del último siglo, es, debido a la tecnología que tú criticas, es que cada vez en determinados sectores es necesaria menor mano de obra. Es decir, lo que antes hacía 10 personas, ahora lo hace una máquina. Y el reparto del beneficio derivado de la aplicación de la tecnología ha ido solamente al capital. Y yo creo que si, por ejemplo, en lugar de que, digamos, un empresario que despide a 10 personas porque tiene una máquina que va a hacer el trabajo de esos 10, pues digamos que a esas personas se les pagara un pequeño salario o se repartieran los trabajos, creo que sí que sería sostenible el sistema. Es decir, creo que de la tecnología y del progreso científico sí nos podemos beneficiar, siempre y cuando no esté acaparado en muy pocas manos, porque de hecho estamos en crisis, pero si miramos las empresas del IBEX 35, salvo Bankia, durante todos estos años de crisis, ninguna ha tenido pérdidas. Es decir, Telefónica, todas las grandes compañías han seguido repartiendo dividendos a sus clientes, a sus accionistas, y no tiene beneficios, con lo cual yo intuyo que en esta crisis lo que se está produciendo, y en eso coincido, es que se está produciendo un tremendo abaratamiento de la mano de obra, que va en redundancia del beneficio único de muy poquita gente, que son los que tienen el gran capital. Y creo que, es decir, si hay poco trabajo, pues se puede repartir, por ejemplo. Y por ahí era un poquito la pregunta. Bueno, respecto a las estadísticas sobre la esperanza de vida, están muy retocadas. No hay ninguna prueba que antes la vida durara menos que ahora. O sea, ellos utilizan algunos procedimientos. En general las estadísticas se retocan todo lo que quieren, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, aquí se hace un truco, ¿no? Para conseguir demostrar que hoy más niños sobreviven, lo que se hace es que muchos niños inviables, recién nacidos, se les tiene mucho tiempo artificialmente vivos para no incluirlos en los muertos en los primeros 10 días o algo así, ¿no? Y se hace intencionadamente, ¿no? No es seguro que antes la esperanza de vida media fuera menor, ni mucho menos. Ahora eso, bueno, hay muchos datos. Respecto a lo que tú dices, la cuestión de la tecnología es que no es así. La tecnología no es eficaz. Eso, los costes ocultos de la tecnología, los problemas que crea, la tecnología nunca se ha hecho para la producción. La producción es un componente secundario de la tecnología. Es engañoso lo que es la tecnología. Por lo tanto, las soluciones basadas en ello, pues no es así, ¿no? Obviamente que ahora mismo en el mercado mundial, por ejemplo, y en el mercado no solamente de mercancías sino de capitales, quien está ganando es China, que funciona con una tecnología muy débil, es verdad, porque la gente allí trabaja muchísimo y gana muy poco. Pero es que a nosotros se nos dijo que la tecnología era tan eficiente que íbamos a poder trabajar como 3 horas y vivir estupendamente, y eso no se ha cumplido. O sea, uno de los fracasos de la crisis actual es el fracaso de los mitos sobre la tecnología milagrosa. La tecnología es muy preocupante incluso, ¿no? Porque al originar un entorpecimiento del sujeto, hace que el sujeto como productor no sea eficaz, ¿no? La tecnología hay que replantearla. Y las demás cosas que has dicho, pues, bueno, el capitalismo es capitalismo, nunca va a haber un reparto del trabajo. Realmente, ellos si compran una mano de obra a 10 personas, pues le sacan todo lo que pueden, le exprimen. Ellos no quieren repartir, sino al contrario, porque al fin y al cabo, ellos lo que compran lo usan al máximo, y desde ahí viene el principio de la explotación al máximo. No va a haber, y no lo ha habido. Los pequeños intentos que se han hecho en Francia han sido un fracaso y se eliminaron aquello que no quedó en nada. Pero de la Revolución Francesa, ahora, por ejemplo, en la la Revolución Industrial, que había jornadas de 14 horas en las fábricas inglesas y todo. Entonces, bueno, simplemente quería dejar apuntado esa reflexión. Mira, todas esas cuestiones, recuperar los espacios de comunidad que se puedan, sí, pero hay que tener en cuenta, nosotros estamos sometidos a un sistema jurídico, a una normativa de leyes, ¿no? Esas leyes imponen, porque los aparatos represivos las imponen, ¿no? El ejército mismo está obligado por la Constitución española a hacer cumplir la legalidad, ¿no? Esa legalidad es muy asfixiante, hay una avalancha de leyes y las posibilidades
de hacer cosas que hay en el terreno de la transformación legal existen, pero son limitadas. Es decir, hay, por ejemplo, una cooperativa, por muy cooperativa que sea, está sometida a las leyes del mercado, depende de la circulación de la moneda actual, y etcétera, del euro. Entonces, lo tenemos que hacer, sí, totalmente, pero de una manera realista. Es decir, saber que eso está realizado por personas que somos nosotras y nosotros, construidas por... Por favor, ¿quieres quitar la mesa? Cuando quieras. Bueno, pues no sé si Fernando Galego me entendes. Sí, más o menos. Agradecida por las palabras. Si me permites, ante a túa pregunta con cual titulabas esta conferencia de hoy, ¿no? Cómo superar el capitalismo, ¿no? Una de las claras se conoce el capitalismo, ¿no? De hecho, algunos apuntes ahí, ¿no? Entonces, si me permites, a osadía, puedo dar una pista de por dónde podría ir el bien de superación. Por ejemplo, eliminar los ejércitos de reserva de man de obra. El capitalismo se basa en la venta del capital humano, da man de obra, ¿no? Si deixamos de ansiar y hacer colas y nos orientamos hacia otro tipo de buscar nuestra vida, otra forma, si deixamos de poñernos a venta como man de obra, eso tendría un efecto realmente revulsivo, pero justamente o que se demanda é traballo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Outra das cuestións, o capitalismo ten múltiples casos, pero non é fundamentalmente esa man de obra, a venta de man de obra, e outra é a escolarización, ¿no? E todo o mundo... ¿Qué? E todo o mundo, bueno, pretende, e todo o mundo leva rapaces á escola, e ademais críticamente, e ademais espera que ese rapaz se forme e sea unha persona dentro do sistema con unha posibilidad profesional e tal. Entonces, realmente para chegar a iso fai falta lo que te decías antes, ¿no? A elevación da cualidad, da calidad moral e humana, ¿no? Ben. Bueno, ya con esto acabado podemos entrar a algún debate, si queréis. Quiero contestar a eso. Mira, las personas nos hacemos más capaces cuanto más difíciles son las metas que nos proponemos. Si nos marcamos metas simplistas, nos destruimos más. Entonces, tenemos que aceptar la complejidad de la situación y asumirla, por muy difícil que resulte al principio. ¿Sabes? Porque lo fácil no construye sujeto, lo difícil sí. Cuando las cosas son difíciles es ahí cuando realmente uno se construye como sujeto de calidad, que tiene que ser una de las grandes metas de la sociedad. Vamos a ver sí. ¿Qué pasa? ¿Eso é posible? É posible que non quero que nadie me dé un traballo, me busco traballo. Recuperar, que decía o historiador Lepi Thompson, tamén inglés, ¿no? Recuperar os espacios de comunidade, ¿no? En todos os sentidos. Ben, iso se pode facer, se pode tender hacia eso. Evidentemente, como te dices, os cambios non son radicales, ni son progresivos, son procesos largos, costosos, sin seguridade de éxito, con moitos fracasos e con moitos costes personales tamén, ¿no? Pero sí, eu creo que se pode tender. Entón, eu, por exemplo, que estou con moita xente nova e tal, e ante esta situación, pois, intento facer cooperativas, traballar e tal e cual, pero a experiencia é sempre de que, bueno, estou aquí, estou moi ben, moi implicado, moi tal, pero se me aparece algún traballo, se me aparece algo mellor, me largo, ¿no?